matriz extracelular, en la matriz extracelular en forma de sal, conocido como hialuronato. El ácido hialurónico va a ser capaz de actuar como una especie de esqueleto central al cual se van a asociar mediante uniones electrostáticas a algunos proteoglicanos. A diferencia de los demás glicosamiноglicanos, el ácido hialurónico no se va a unir mediante enlaces covalentes a los polipéptidos, ¿no? Esto debido a que como ya anteriormente nos lo mencioné, se va a unir a uniones electrostáticas. Eh, Recordar que el ácido hialurónico tiene una característica especial que va a generar gran capacidad de hidratación debido a que se une a las moléculas de agua por su misma característica molecular que alrededor presenta cargas negativas, ¿no? Se dice que la proporción de agua que se asocia a las moléculas de ácido hialurónico puede incluso ser hasta 1000 veces mayor su peso molecular. En cuanto a la síntesis y degradación del ácido hialurónico, el ácido hialurónico se va a sintetizar en la membrana plasmática gracias a enzimas de membranas denominadas sintasas de ácido hialurónico, las cuales vamos a encontrar tres tipos en los vertebrados. Encontramos el Has1, el Has2 y el Has3, de las cuales se van a presentar en diferentes tejidos, ¿no? Algunos estudios han encontrado que hay un gen homólogo a la enzima Has1 que se encuentra en algunas bacterias. Estas bacterias van a sintetizar este ácido hialurónico para así aumentar su movilidad. Entre las bacterias que presentan este gen homólogo encontramos a la Escherichia coli, el Bacillus subtilis, el Streptococcus zoepidermicus, que van a sintetizar el ácido hialurónico mediante la fermentación. El metabolismo de esta molécula, del ácido hialurónico, va a ser muy dinámico. Se ha evidenciado que la vida media de estas moléculas puede variar entre 1 a varios días. Se dice que aproximadamente un tercio del ácido hialurónico se va a reemplazar a diario. En cuanto a su degradación, va a estar a cargo de varios tipos de enzimas, entre las cuales encontramos a la hialuronidasa, que es la más importante. Otras enzimas que puedan degradar el ácido hialurónico está la beta-D-glucuronidasa, la beta-D-N-acetil-hexosaminidasa, ¿no? Y también se ha evidenciado que los tejidos que están ricamente drenados por vasos linfáticos suelen eliminarlo a través de la linfa, los cuales lo van a pasar a través de la sangre y este va a ser degradado fundamentalmente por las células endoteliales de los capilares sinusoidales del hígado. Entonces se ha determinado que en un 30% del ácido hialurónico que encontramos en el cuerpo se va a eliminar por vía hepática, otra parte por los nódulos linfáticos y en una mínima cantidad de un aproximado de 1% va a ser excretado diariamente por los riñones. En cuanto a la distribución, como bien sabemos, ya el ácido hialurónico se puede encontrar en todo el cuerpo, ¿no? Pero principalmente encontramos en el tejido conectivo, en las articulaciones, también podemos encontrarlo en las encías, en el humor vítreo, la piel y folículos pilosos. Algunos estudios han evidenciado que el ácido hialurónico también se encuentra alrededor de las células. Esto es debido a que las células presentan receptores específicos en las membranas para poder unirse al ácido hialurónico. Dentro de los receptores de membrana específicos para el ácido hialurónico tenemos al receptor CD44, el receptor ARE, el receptor LIBE1, el CD168 y la Gilin. Se dice que el receptor de membrana CD44 se une al ácido hialurónico, quedando este en la periferia, ¿no? Pero algunos estudios han evidenciado que este receptor se puede encontrar incluso al interior de las células y se va a unir a las moléculas de ácido hialurónico. En cuanto a su función, es básicamente a su estructura molecular.
¿no? Y una de ellas es su función de hidratación. Por su misma estructura molecular que posee una carga negativa, va a atraer a grandes cantidades de moléculas de agua, ¿no? Y va a brindar esta función principal que es la hidratación. Otra de las funciones del ácido hialurónico tenemos a la lubricación en articulaciones, ya que forma parte del líquido sinovial, lo cual va a permitir el movimiento de las superficies óseas sea mucho más suave, no sea brusco. Al ácido hialurónico también se le ha implicado entre sus funciones como señal molecular en la regulación de la proliferación, diferenciación y migración celular. Esto es debido a los receptores de membrana específicos que se van a unir al ácido hialurónico, ¿no? Y entre los más importantes de los receptores que anteriormente mencioné, el, uno de los más importantes es el CD44, ya que se va a expresar en la mayoría de las células. La degradación del ácido hialurónico va a permitir la permeabilización de la matriz extracelular. Y estos restos del ácido hialurónico tienen un carácter angiogénico e inflamatorio. Entonces, no solamente es importante la concentración de ácido hialurónico para la estabilidad celular, sino también su degradación del ácido hialurónico va a favorecer a procesos de remodelación celular. Se ha visto que en la reparación de tejidos se sintetizan grandes cantidades de ácido hialurónico. Es por eso que en medicina se suele utilizar el ácido hialurónico para la cicatrización de ciertas heridas. Eh, Algunos científicos han demostrado que la presencia de nichos de... Se ha demostrado que la presencia del ácido hialurónico es importante en los nichos de las células madres porque van a estimular y favorecer la migración celular mediante la creación de espacios físicos que van a facilitar que las células madres se desplacen, ¿no? Se ha visto que durante el desarrollo el ácido hialurónico va a ayudar a la morfogénesis de estructuras embrionarias y además va a favorecer a generar esos espacios intercelulares, ¿no? Se ha evidenciado que en cultivos celulares se detecta un halo de ácido hialurónico alrededor de las células, esto es mediante la unión de sus receptores específicos, ¿no? Que van a ser secretados por estas mismas células. Y este halo que se forma, no se sabe muy claro las funciones, pero se dice que suelen favorecer a la movilidad de la célula y dar protección a estas células, ¿no? Este halo del ácido hialurónico que se encuentra alrededor de las células generan cierta protección porque va a impedir que los virus, otro tipo de células o moléculas grandes puedan penetrar el halo y así dañar a la célula. En cuanto a los usos terapéuticos, ¿no? Últimamente, en los últimos 10 a 15 años aproximadamente, se ha evidenciado el mayor uso del ácido hialurónico debido a que presenta propiedades como la biocompatibilidad, no es un producto inmunogénico, no suele ser inflamatorio ni tóxico, ¿no? Y se utiliza en infiltraciones articulares, que en el caso de las artrosis, ¿no? Eh, También se ha evidenciado que se utiliza en el campo de la dermocosmética e incluso en casos oftalmológicos para gotas oftálmicas para el tratamiento del ojo seco. Entonces, el ácido hialurónico es una herramienta terapéutica y va a estar dado en base a su tamaño. Se dice que las moléculas de alto peso molecular tienen efectos angiogénicos e inmunosupresores. El ácido hialurónico de peso molecular medio se suele asociar a procesos embriológicos con la reparación de heridas y la regeneración. Y el ácido hialurónico de bajo peso molecular está asociado a fenómenos proinflamatorios, angiogénesis y procesos de expresión genética. Se ha evidenciado que las cadenas cortas de ácido hialurónico tienen efectos antiapotócticos e inducen la expresión de nuevas proteínas. Entrando ya a hablar sobre el ácido hialurónico ya intraarticular,
se debe tener en cuenta ciertas características principales, ¿no? Una de las características tenemos que ver es la densidad, que puede oscilar desde 1, 2 o 5%. Se dice que a mayor cantidad de densidad va a ser mejor porque la duración del efecto va a ser mucho más tiempo, ¿no? En algunos estudios han determinado que una cantidad idónea para una rodilla es de 75 miligramos de hialuronato sódico en una concentración de 5% en jeringas de 3 ml. Otra característica a tener en cuenta del ácido hialurónico intraarticular es su peso molecular, ¿no? Ya que si es un ácido hialurónico de peso molecular bajo, su degradación va a ser mucho más rápida y su efecto va a ser más corto. Eh, para terminar, otra característica que no suele ser muy estudiada o dada que le den importancia son las impurezas o endotoxinas que suelen venir los productos del ácido hialurónico, ¿no? Recordar que estas impurezas o endotoxinas también se van a administrar o se van a alojar en la articulación y van a durar el tiempo que va a ser degradado el ácido hialurónico. Entonces, se dice que estas impurezas deben ser lo más mínimas y un porcentaje mínimo de estas impurezas que debe contener el producto debe ser de menos de 0,05. Como bien se sabe, el peso molecular parece ser un factor crucial para las funciones biológicas, ¿no?, del ácido hialurónico. Entonces suelen dividir el ácido hialurónico en base a este peso molecular, ¿no? Encontramos el ácido hialurónico de bajo peso molecular que oscila entre los 500.000 a los 730.000 Dalton, el ácido hialurónico de peso molecular medio, que oscila de entre 800.000 a 2 millones de Dalton, el de alto peso molecular entre 3 a 6 millones de Dalton. Y algunos consideran el ácido hialurónico de ultra alto peso molecular, que va por encima de los 6 millones de Dalton. En articulaciones sanas, ¿no?, se ha evidenciado que el ácido hialurónico es de alto peso molecular y oscila entre los 5 a 7 millones de Dalton, mientras que en articulaciones ortoartríticas se ha evidenciado que este peso molecular del ácido hialurónico suele disminuir y llega hasta 1 millón de Dalton. La reticulación de estas moléculas de ácido hialurónico de alto peso molecular va a dar su consistencia viscosa, ¿no?, lo cual va a servir como un amortiguador y un lubricante de las articulaciones. Es por ello que siempre refieren en que se debe buscar el ácido hialurónico que se asemeje al ácido hialurónico endógeno que presentamos. Aquí podemos ver una tabla en donde comparan las formulaciones de distintos ácidos hialurónicos, ¿no? Tenemos el de bajo peso molecular, que va a ser un ácido hialurónico no reticulado, su viscosidad va a ser muy baja, ¿no? Y el efecto, por lo mismo, también va a ser corto. Por así decirlo, el punto a favor de este ácido hialurónico de bajo peso molecular es el costo, ¿no? Es mucho más barato y es fácil de conseguirlo, ¿no? Tenemos el de alto peso molecular, que va a ser ya un ácido hialurónico reticulado, su viscosidad va a ser mucho mayor, su efecto va a durar más, pero el costo ya va a ser alto, ¿no? Y el ácido hialurónico de ultra alto peso molecular es mucho más reticulado, son moléculas mucho más grandes, sus efectos duran más tiempos y se ha observado que pueden ser eficaces incluso en artrosis avanzadas, ¿no? La dificultad de este ácido hialurónico sería que ya es más caro, su disponibilidad es más limitada, ¿no? Entonces, recordar que el ácido hialurónico de bajo peso molecular resulta en una unión débil y por lo tanto la biosíntesis del ácido hialurónico va a ser menor, va a ser mucho más débil.
Y se ha evidenciado que el ácido hialurónico de mediano peso molecular va a tener una unión mucho más fuerte que la de bajo y va a estimular un mayor número de receptores de ácido hialurónico. Si bien el peso molecular es importante, no debemos tener en cuenta que cuando las moléculas del ácido hialurónico son demasiado grandes, esto puede representar un inconveniente, ¿no? Porque puede limitar al número de sitios de uniones libres de la superficie celular. Entonces, al no unirse el ácido hialurónico a los receptores específicos porque son muy grandes, la estimulación de la biosíntesis del nuevo ácido hialurónico endógeno va a ser pobre. Entonces, los extremos no son buenos, por así decirlo, ¿no? Hay que buscar un peso ideal. Eh, a pesar de que el peso molecular es importante, tampoco no centrarnos en que es el único factor que influye, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la concentración, ¿no? Para tener buenos resultados. Las formulaciones de ácido hialurónico de alto peso molecular suelen tener efectos antiinflamatorios, ya que regulan el reclutamiento de células inmunitarias. El ácido hialurónico de bajo peso molecular va a promover la angiogénesis y la remodelación tisular en la cicatrización de heridas. Y se dice que endógenamente la síntesis de ácido hialurónico por los fibroblastos sinoviales se ve influenciado por el peso molecular y la concentración del ácido hialurónico que se encuentra extracelularmente. Según las revisiones y los estudios, se ha determinado que la inyección intraarticular de ácido hialurónico es un método mínimamente invasivo, a diferencia de otro tipo de inyecciones, ¿no? Intraarticulares, como son los corticosteroides, que causan también más efectos adversos, ¿no? A diferencia del ácido hialurónico. Se ha visto que la matriz extracelular tiene un impacto en el metabolismo celular, particularmente en los osteoblastos del hueso subcondral afectado por la osteoartrosis, ¿no? Y se ha demostrado que el ácido hialurónico va a revertir esta actividad homeostásica anormal, por lo cual va a reducir la apoptosis y aumenta la proliferación de los condrocitos. Es importante que usar formulaciones de pesos moleculares medios a altos, por lo mismo que mencioné, ¿no? Para que duren más y tampoco no tan altos para que no influyan disminuya la capacidad de unirse a los receptores libres, ¿no? Y también hay que imitar a las condiciones básicas, ¿no? Recordar que el ácido hialurónico endógeno es de alto peso molecular. Aparte de esto, el ácido hialurónico que se va a infiltrar en las articulaciones debe ser de una síntesis, un derivado de síntesis biológica, con el fin de evitar efectos secundarios que no se desean. En cuanto a los mecanismos exactos en la infiltración del ácido hialurónico en las articulaciones, no se tiene muy claro y son algo complejos, pero sin embargo se formula dos hipótesis, ¿no? En los cuales refieren que hay dos etapas en que el ácido hialurónico va a generar este beneficio, ¿no? En las articulaciones. La primera etapa se va a conocer como la etapa mecánica, en donde el líquido sinovial, que ya está disminuido en la articulación, va a ser sustituido por concentraciones de ácido hialurónico, ¿no? El ácido hialurónico entonces va a mejorar la viscosidad. Esto va a permitir la restauración y mejora de la lubricación de la articulación y también va a mejorar la absorción del líquido sinovial, ¿no? Lo cual va a establecer una capa alrededor de los nociceptores que reduce también la señalización del dolor. La segunda etapa se conoce como la etapa farmacológica. Aquí tiene lugar la biosíntesis del ácido hialurónico endógeno, ¿no? Reduce la escasez de los proteoglicanos en el cartílago y previene la apoptosis de los condrocitos.
También va a amortiguar la actividad de células inflamatorias, reduciendo la degradación del ácido hialurónico y la producción de mediadores nociceptivos. Los efectos protectores del ácido hialurónico se le atribuyen a su capacidad de unirse a los receptores de membrana, en este caso el más abundante, que se encuentra en la mayoría de las células, el receptor CD44, que inhibe la expresión de las interleuquinas 1 beta, y este va a amortiguar la producción de las metaloproteínas 1, 2, 3, 9 y 13, las cuales van a degradar el colágeno 6 que se encuentra en la matriz extracelular del músculo esquelético, ¿no? Al interactuar con estos receptores de superficie, el ácido hialurónico va a activar los sistemas de señalización intracelular involucrados en la proliferación, diferenciación, migración y degradación del propio ácido hialurónico. Al inhibir la producción de estas metaloproteínas, entonces también reduciríamos el daño de los tejidos tendinosos, ¿no? Y bueno, en cuanto a la afinidad del receptor CD44 por el ácido hialurónico, es lo que va a determinar la eficacia del ácido hialurónico como una molécula de señalización, pero también va a depender de la concentración y del peso molecular del ácido hialurónico. Si bien la afinidad es buena, ¿no? Recordar que el ácido hialurónico, a mayor peso molecular, mayor duración y mayor duración de efecto. El otro receptor de membrana específico para el ácido hialurónico, que es el CD168, está involucrado en la regulación de la migración celular al interactuar con las proteínas esqueléticas, ¿no? Especialmente en la cascada de cicatrización. Entonces, como para resumir, ¿no? Las funciones del ácido hialurónico a nivel intraarticular funcionan como un lubricante de la articulación, da un efecto amortiguador por su misma contextura, ¿no? Porque si bien se sabe, el ácido hialurónico tiene un aspecto como de gel. Esto va a disminuir significativamente el dolor, ya que va a generar cierto grado de amortiguación, ¿no? Y va a disminuir el proceso inflamatorio. Al disminuir este proceso inflamatorio, disminuir significativamente el dolor, el funcionamiento de la articulación va a mejorar. En cuanto a las reacciones adversas, si bien este producto es un producto inocuo, no está exento de tener algunas reacciones, ¿no? Sobre todo reacciones locales, que podemos encontrar enrojecimiento en la zona de la administración, de la infiltración, dolor, picazón, incluso fiebre, ¿no? Que suelen remitir en los pocos días. Y entre las reacciones más graves podemos encontrar inflamación articular, erupciones cutáneas, urticaria, dificultad incluso para respirar, infecciones en la zona donde se ha infiltrado, daño vascular y rigidez de la articulación. Todas estas van a requerir una atención médica inmediata. Acá un pequeño resumen de los mecanismos moleculares del ácido hialurónico, ¿no? Va a dar viscosidad al líquido sinovial. Esto va a generar una mejor lubricación de las articulaciones, ¿no? Nos va a dar movimientos más suaves. Tiene el mecanismo de condroprotección, lo cual va a reparar el cartílago y va a haber una protección contra la degradación enzimática. También tiene efectos antiinflamatorios, ya que va a reducir la producción de las citoquinas proinflamatorias. También tiene actividad antioxidantes, lo cual va a reducir el estrés oxidativo y de esta manera también va a haber una protección de los condrocitos, ¿no? Preservando así la integridad de la matriz extracelular. Estos son algunos revisiones en donde
evalúan las aplicaciones biomédicas del ácido hialurónico, ¿no? En esta revisión refieren que la biocompatibilidad basada con el peso molecular hace que el ácido hialurónico se utilice ampliamente en todas las áreas de la ingeniería de los tejidos. El ácido hialurónico de bajo peso molecular indican en esta revisión que es ideal para la cicatrización de heridas debido a sus efectos positivos en la adhesión celular, en la proliferación y en la inhibición de la apoptosis, ¿no? En cuanto a la interacción con su receptor, con el receptor de membrana CD44, se ha visto que puede ser utilizada en células tumorales, ¿no? Ya que es y se podría considerar como un tratamiento ideal para, incluso para tratamientos de cáncer, ¿no? La lubricación y la composición elástica que tiene este ácido hialurónico, junto a su excelente biocompatibilidad, también garantiza que se convierta en un biomaterial oftálmico perfecto, ¿no? Sobre todo en el uso de ojo seco que se utiliza. Tiene propiedades hidratantes y antienvejecimiento, lo cual se está utilizando ampliamente en el plano de la dermocosmética, ¿no? Y en esta revisión también indican que los hidrogeles de ácido hialurónico son útiles en la reparación y regeneración de los tejidos, incluidos huesos, cartílagos y músculo liso. Incluso en esta revisión mencionan que, eh, que formulan una hipótesis de que podría ser incluso como un trasplante, una especie de trasplante de de las articulaciones al administrar este ácido hialurónico, ¿no? O sea, como que regeneraría completamente las articulaciones afectadas por la artrosis. En esta otra revisión, lo que tratan de comparar son los distintos pesos moleculares, ¿no? Para las infiltraciones de las artrosis, sobre todo de rodillas, ¿no? La revisión fue dada más o menos en noviembre del 2024, donde recopilaron los datos de 9.822 pacientes en edades aproximadas en un promedio de 62.1, más o menos 5 años. Aquí comparan la eficacia de las inyecciones intraarticulares de diferentes pesos moleculares, ya sea el ultra alto, el medio y el bajo, en estos pacientes con esta afección de la osteoartrosis en rodillas, ¿no? Y ellos se basaron básicamente en la escala analógica del dolor, ¿no? En el EVA, para así determinar cuál de ellos era mejor. Se hicieron estos estudios en diferentes periodos, ¿no? Y el periodo más largo osciló entre 4 a 6 meses, en las cuales se evidenciaron que las inyecciones de ultra alto peso molecular y el de alto peso molecular fueron asociadas a una mayor reducción del EVA. En cambio, el de bajo peso molecular, la disminución del EVA fue inferior al grupo control. Aquí también en este estudio, si bien no lo he puesto en la diapositiva, mencionan de que solamente comparan los pesos moleculares, más no el estadio de la artrosis en rodilla, ¿no? O sea, no se sabe bien si la artrosis es leve, moderada o severa. Simplemente comparan los pesos moleculares y ven la disminución de la escala del dolor para ver cuál de ellas generó mayor disminución, ¿no? Por eso también se podría decir que es un poco sesgado. En esta otra revisión intentan comparar el ácido hialurónico con el placebo. Es una revisión en la cual recopilan varios datos, ensayos controlados, que lo hicieron en septiembre del 2024, ¿no?
y recopilaron datos de 3.851 pacientes, de los cuales 64 eran mujeres y la edad promedio era de 63.5 más o menos 4.9 años, ¿no? En estos estudios, el estudio se llevó el seguimiento de 2 a 4 semanas y se evidenciaron que hubo una disminución de la escala del dolor y la puntuación de la rigidez con la escala de Woman en los pacientes que habían sido, que se les había infiltrado el ácido hialurónico, a comparación de los pacientes que solamente recibieron solución de placebo. Entonces, en esta revisión concluyen que las inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico pueden reducir el dolor a corto plazo, pero sin embargo no afectan la función y la respuesta varía según la duración de la inyección. La gravedad de la artrosis difiere entre los estudios. Esto puede influir también en la eficacia del tratamiento. Es por eso que en este artículo también ellos hacen hincapié de que deben hacer protocolos, ¿no?, de investigación en donde tomen en cuenta los rangos del peso molecular y el número de inyecciones que se administra a los pacientes, de acuerdo al peso molecular. Esta es otra revisión en donde comparan una sola administración de ácido hialurónico y comparan una sola inyección versus varias inyecciones, ¿no? Aquí el criterio también para evaluar la eficacia de la administración del ácido hialurónico intraarticular lo hacen en base a la escala de Woman y al EVA, ¿no? Y el tiempo también, el periodo de seguimiento es de 3 o 6 meses, ¿no? Y se evidenció que el tratamiento de ácido hialurónico fue más eficaz en comparación con la solución salina. También se evidenció que en pacientes que recibieron de 2 a 4 inyecciones tuvieron un mejor efecto, ¿no?, comparado a otros. También otra de sus conclusiones fueron que las inyecciones únicas no fueron significativamente más eficaces que la solución salina. Y en grupos que recibieron más de 5 inyecciones no se evidenció tampoco una mejoría significativa, ¿no?, en 3 meses. Solamente se evidenció que en pacientes que habían recibido más de 5 inyecciones, a los 6 meses, ellos eran los únicos que habían presentado relativamente una mayor disminución del dolor. Estos resultados indican que solo el grupo entonces de los que recibieron de 2 a 4 inyecciones proporcionó un alivio de dolor significativo y constante tanto en los seguimientos de 3 como a 6 meses, ¿no?, en comparación con la solución salina. O sea, prácticamente todos estos estudios indican que el ácido hialurónico en comparación a un producto placebo va a ser superior, ¿no? Aunque todos los productos de ácido hialurónico fueron de alto peso molecular, no demostraron una reducción del dolor comparable al subgrupo de 2 a 4 inyecciones, que incluyó varios estudios de productos de bajo peso molecular. En este estudio demuestra que recibir el régimen típico de 3 inyecciones de ácido hialurónico puede ser mucho más eficaz que una sola inyección de un producto de alto peso molecular. Entonces, lo que determinan ellos en esta revisión es que por más que digan que el ácido hialurónico de alto peso molecular es superior al de bajo peso molecular, se evidenció que en pacientes que recibieron de 2 a 4 inyecciones de bajo peso molecular tuvieron mejor respuesta que los pacientes que solo recibieron un solo régimen de inyección de alto peso molecular. En esta otra revisión intentan también ver la eficacia del ácido hialurónico durante 12 meses, ¿no?, con una sola administración de ácido hialurónico, ¿no? Aquí
El estudio se basó en un grupo pequeño de 148 pacientes, de los cuales solo 85 fueron mujeres y 63 fueron hombres, ¿no? Las edades comprendidas fueron entre 32 y 82 años, ¿no? Estos pacientes obviamente tuvieron artrosis de rodilla. El EVA al inicio del estudio fue más de 4, ¿no? Y de estos 148, solamente 140 completaron el seguimiento al año. O sea, 8 de los pacientes no se perdieron durante ese tiempo, ¿no? En este estudio se determinó que los pacientes recibieron una inyección de ácido hialurónico intraarticular en una cantidad de 4.8 mililitros de solución viscosa, el cual contenía 120 miligramos de ácido hialurónico. Aquí vemos en estas tablas que se ve una disminución, ¿no? Ya sea tanto en la escala de Woman, ¿no? Que se ha ido disminuyendo a comparación de cómo inició, ¿no? A los 3 meses, a los 6 y a los 12 se ve evidentemente que ha ido mejorando. Entonces, en esta revisión, ellos concluyen que el ácido hialurónico inyectado no restaura ni reemplaza las funciones del ácido hialurónico endógeno del líquido sinovial, pero induce sí a un alivio satisfactorio, ¿no? A través de varios mecanismos. Uno de estos mecanismos es la síntesis de proteoglicanos o glucosamida, tiene un efecto inflamatorio y mantenimiento de la viscosidad, ¿no? Hay varias preparaciones de inyectables, ¿no? Y este es uno de los sesgos que han encontrado en la mayoría de las publicaciones, ¿no? Pero en esta revisión, ¿no? Apoyan que la eficacia clínica la encontraron con la inyección única de 4.8 mililitros de solución de ácido hialurónico, de esta solución viscosa, ¿no? Que contenía 120 miligramos de ácido hialurónico. Los resultados indican que una inyección única intraarticular va a ofrecer una mejoría clínica significativa en estos pacientes con artrosis de rodilla sin efectos secundarios relevantes, y se evidenció que el efecto de esta administración fue justo 12 meses. O sea, 12 meses se evidenció que con esa concentración los pacientes presentaron una mejoría notable, ¿no? En este otro artículo, ¿no? Comparan la administración intraarticular del ácido hialurónico con el plasma rico en plaquetas, ¿no? Ya sea por separado o juntos, ¿no? El estudio abarcó a pacientes que presentaban artrosis de rodilla de leve a moderado. Tuvo también un grupo pequeño de pacientes, aproximado de 105, en los cuales fueron asignados aleatoriamente, ¿no? Hubo un grupo que se le administró solo ácido hialurónico, otro el plasma rico en plaquetas, y un tercer grupo que recibió los dos juntos, ¿no? Y los intervalos de las infiltraciones fue cada intervalos de 2 semanas, ¿no? Entre cada infiltración. Igual que los demás, que las otras revisiones, el índice o el parámetro para evaluar la eficacia de estas inyecciones intraarticulares se basan en cuanto a la escala de Woman y al EVA, ¿no? Igual, entre 1, 3, 6 y 12 meses, ¿no? En esta revisión se encontró que la asociación de ácido hialurónico y el plasma rico en plaqueta era significativa en términos de resultado clínico, ya que la función física y el dolor mejoraron drásticamente en los primeros 30 días después del tratamiento. Estas observaciones se pueden atribuir al hecho de que el ácido hialurónico proporciona una matriz funcional con propiedades de andamiaje, de soporte, que van a mejorar la biodinámica de cartílago y la reparación tisular. Si bien se ha evidenciado que sinérgicamente o sea, que cuando están juntos es mejor, algunos estudios también refieren de que el plasma rico en plaqueta
resultó más beneficioso administrarlo solo que cuando administras el ácido hialurónico, ¿no? O sea que es más beneficioso administrar plasma rico en plaqueta comparado que solo administres ácido hialurónico. Eh, Esto ya es uno de los últimas revisiones en donde tratan de comparar el efecto del ácido hialurónico combinado con los exosomas, ¿no? En el estudio refieren que los hidrogeles van a ser vehículos ideales para la administración de exosomas, mejorando significativamente la liberación sostenida del exosoma, ¿no? Se dice que el ácido hialurónico favorece la estabilidad y conservación de los exosomas. Le va a proporcionar una envoltura protectora. De este modo protege su integridad, previniendo la desintegración o la eliminación prematura. La interacción del ácido hialurónico con receptores de superficie celular, en este caso el receptor CD44, que lo encontramos en la mayor parte de las células, mejora la administración dirigida de exosomas enriquecidos con ácido hialurónico a poblaciones celulares específicas. Esto aumentaría su potencial terapéutico, ¿no? Estos exosomas modificados se absorben eficientemente mediante endocitosis mediada por receptores, lo que va a potenciar la captación intracelular de compuestos farmacéuticos o componentes bioactivos. El ácido hialurónico también influye en la regulación de la respuesta inmunitaria de los exosomas, modulando la inflamación y la polarización de las células inmunitarias. Además, a través de sustancias bioactivas y factores de crecimiento de transporte, se puede involucrar la reparación y regeneración de tejidos con ácido hialurónico, y de esa forma se promovería la recuperación de los tejidos dañados. Eh, Se ha evidenciado que para combinar con exosomas se recomienda utilizar el ácido hialurónico de bajo peso molecular. Esto debido a que el exosoma tiene tamaño pequeño y el ácido hialurónico de bajo peso molecular también su estructura es más pequeña, es más flexible y le va a permitir una mejor interacción y absorción con los exosomas. También le permite una mejor unión, ya que si el ácido hialurónico es de alto peso molecular, va a ser más viscoso, por así decirlo, más denso, más duro, y no le va a permitir una buena adhesión o una buena unión a los exosomas, ¿no? Entonces, por eso es que se prefiere el ácido hialurónico de bajo peso molecular para combinarlos, y esto va a permitir también a la mayor penetración, lo cual va a mejorar la interacción y lograr una mayor absorción y el efecto óptimo de los exosomas. Ya. Bueno, como conclusiones, en la mayoría de las revisiones que he encontrado, todos como conclusión determinan de que el ácido hialurónico de alto peso molecular es adecuado, ya que dura más tiempo sus efectos, ¿no? Pero en la mayoría de las revisiones de los artículos hay un sesgo. Hay un sesgo porque si bien han encontrado que es mejor el de alto peso molecular por ser más duradero su efecto, el sesgo es que no separan a los pacientes de acuerdo al tipo, a la edad, a la gravedad de la enfermedad y al tiempo, ¿no? O sea, no hay un estudio donde clasifiquen solamente pacientes con artrosis leve y hagan comparaciones de leve, moderada, severa, ¿no? O sea, mezclan a los pacientes. Entonces, en muchos de las revisiones siempre recomiendan de que debe haber otro tipo de estudios, ¿no? Donde que puedan hacer este tipo de sesgos e incluso la población siempre es pequeña. No hay estudios donde se encuentren poblaciones más grandes, ¿no? Pero a pesar de ello, todas concluyen de que el peso molecular es uno de los principales, eh, por así decirlo, uno de los principales objetivos, eh,
de tener en cuenta, ¿no? Una de las características en tener en cuenta para las patologías articulares, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a toda la revisión que hice sobre el ácido hialurónico. Muchas gracias, Miluska. Muy bonita y completa tu presentación. Realmente mis felicitaciones. Y no sé si alguien del auditorio quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario, por favor. ¿Alguna experiencia personal con el uso de estas biomoléculas activas? Maestrazo, Profe, buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Con ustedes está el doctor Benjamín Arenas, médico referente de ozonoterapia en el Perú. Bienvenido, Benjamín. Bueno, primero que todo, felicitar a la doctora. La revisión de verdad es bastante amplia, ¿no? Y un poco que nos recuerda los mecanismos de acción del ácido hialurónico, que a veces lo usamos a menudo en el tratamiento de los pacientes con gonartrosis. Hay cosas muy claras que ella explica, que es verdad que la mayoría de los estudios están sesgados. Para nadie es un secreto que a veces los estudios los dirigimos por donde queremos, ¿no? Y surgen estos sesgos, ¿no? Que no clasifican las artrosis y sabemos que no es lo mismo una evolución de una persona joven, de una persona activa a de un adulto mayor o de una gonartrosis grado 1 o una gonartrosis grado 3, grado 4. Es bien diferente independiente del ácido hialurónico que se utilice. Hay cosas, algo que ella mencionó, que es a veces el uso de plasma rico en plaqueta versus ácido hialurónico. En la experiencia personal realmente he tenido mucho mejores resultados en algunos casos con el plasma rico en plaqueta que con el ácido hialurónico, independientemente que los uso los dos, ¿no? Y que es importante clasificar la artrosis que tiene el paciente. Por ejemplo, un paciente con una artrosis grado 4, que la articulación está impactada, prácticamente pierde el sentido poner ácido hialurónico y pierde el sentido poner un plasma rico en plaqueta. Es como tratar de navegar en tierra, ¿no? En ese caso es preferible usar ozonoterapia nada más y escala analgésica. No es necesario llegar allá. Ahora, en una con artrosis leve, moderada, siempre y cuando el paciente no tenga un EVA por encima de 6 o 7, sí se puede usar ácido hialurónico o plasma rico en plaqueta independientemente. Eh, a mí me gusta primero usar plasma rico en plaqueta y después usar en un tiempo prudencial el ácido hialurónico. Nunca mezclarlo. O sea, nunca he entendido por qué mezclan el plasma rico en plaqueta, que tiene una función proinflamatoria al inicio, con un ácido hialurónico que tiene una función antiinflamatoria de inicio. O sea, el ácido hialurónico induce el bloqueo de interleuquinas proinflamatorias y el plasma rico en plaqueta al inicio promueve la producción de interleuquinas proinflamatorias. Entonces, un poco que pierde el sentido mezclar estas dos terapias, ¿no? Por un lado lo inflamo y por otro lo desinflamo. Es verdad que a veces hay que innovar, ¿no? Pero no me gusta aplicarlo así. Lo he aplicado siempre bien separados los dos y con eso he tenido buenos resultados. La otra parte es el uso independiente de, el de bajo peso molecular y el de alto peso molecular. Es verdad que a veces utilizar 3 dosis o 5 dosis de ácido hialurónico de bajo peso molecular en determinados pacientes tiene mucho mejor resultado que un ácido hialurónico de alto peso molecular. Eso es una realidad. Y lo otro importante es la calidad del ácido hialurónico que utilizamos. Ahí todo el mundo sabe, todo el que hace este tipo de terapia sabe que actualmente hay perdone la palabra, una prostitución enorme con respecto a los ácidos hialurónicos que vienen de todos lados. Y a veces para abaratar costos utilizamos ácidos hialurónicos que no están aprobados, que no están estudiados y no tenemos buenos resultados. Entonces la culpa no es del ácido hialurónico, la culpa es de lo que estamos usando nosotros, del producto que estamos utilizando. Esa era la intervención que quería, el pequeño aporte que quería dar. Muchas gracias, Benjamín.
¿Alguien más, por favor, que quiera pronunciarse al respecto? ¿O Miluska, tú? Eh, bueno, yo en la parte personal no, como he ido a hacer la pasantía para aprender un poco más, ¿no? Sobre el uso del ácido hialurónico, ¿no? Y las revisiones que he hecho, ¿no? Pero no, nunca los he usado. Tampoco, no sé exactamente cuál hialurónico es mejor, ¿no? El de los que se encuentran en el mercado, ¿no? En el auditorio hay varios colegas, cierta experiencia, pero veo que no se manifiestan. No sé por qué. Pero buenas Hola, hola, noches. doctor, buenas noches. Yo quería preguntar algo. Hola, Adelante, doctor. sí, doctor, buenas noches. Bueno, acerca de la técnica cuando uno administra este producto, si hay alguna recomendación, por ejemplo, a mí, yo he visto hacer esto, bueno, yo he hecho también, no específicamente en ácido hialurónico, pero sí, por ejemplo, para algún bloqueo con anestésico local, ponerlo en el proceso suprapatelar, ¿no? Ecoguiado, a ponerlo directamente intraarticular, ¿no? ¿Habría alguna diferencia en el resultado de hacer esta técnica o alguna recomendación con respecto a ello? Y lo otro, en torno a un paciente, pues que tú le vas a hacer este procedimiento con el ácido hialurónico y si lo pudieras complementar con alguna otra terapia como bloquear geniculados, hacer fenolisis de geniculados o radiofrecuencia, ¿no? ¿Qué tan eficaz sería en el contexto también de prolongar, digamos, o evitar un manejo ya quirúrgico, ¿no? Que sería el otro pues escenario, ¿no? Pero a veces hay algunos pacientes que no quieren operarse por los riesgos, ¿no? O para darle de repente como una preparación para el intraoperatorio, ¿no? Que baje de peso, ¿no? O que de repente controle alguna comorbilidad. Entonces eso también puede ser digamos, una alternativa, ¿no? Al tratamiento quirúrgico o hasta a veces lo puede evitar, ¿no? O dilatar un poco más, ¿no? Sí, sobre Sí, eso pues se podría de repente hablar un poco, sí, doctor. yo voy a dar mi opinión, pero me gustaría que, no quiero decir nombres para no presionarlos, sino que solitos se manifiesten, porque yo sé que hay varios que tienen experiencia acá. Con respecto a tu primera pregunta, depende básicamente de la técnica que tú manejas, ¿no? Siempre dice que la técnica con la que tú estás familiarizado es la mejor técnica, ¿no? Entonces, la del receso suprapatelar prácticamente se ha vuelto indispensable hacerlo con guía ecográfica. Y honestamente, el suscrito no ve muy bien el receso suprapatelar en la ecografía. Así que tengo mucho miedo de poner mi ácido hialurónico, no precisamente en el espacio, ¿no? De modo que yo lo hago intraarticular, entrando por las ventanas, las almohadillas que están al costado del tendón rotuliano, que son las puertas para las artroscopías, ¿no? Yo prefiero usar esa vía, ¿no? Por esa vía toda mi vida he puesto el ozono y me ha ido bien con el ozono en rodillas antes que apareciera el plasma rico en plaquetas. Bueno, ya habían los ácidos hialurónicos, pero digamos, no estuvieron dentro de mi formación el ácido hialurónico, de modo de que no me llamaba mucho la atención en hacerlo. Eh, con el ozono me iba bastante bien. El doctor Calunga, el doctor Alain Aimé y el doctor Benjamín, que nos acompaña ahora, presentaron ya trabajos donde ellos, junto con el ozono, ya ponían plasma rico en plaquetas
y otras, y ácido hialurónico también creo, ¿no? Pero ya con una ciencia de no aplicarlos juntos en tiempos separados para no, no afectar el efecto antioxidante que tiene el ozono. Por ejemplo, en mi centro, en el centro, el doctor César Vela todo lo hace por vía suprapatelar y lo hace muy bien con el ecógrafo. Él es profesor en ecografía, entonces se le hace muy sencillo, ¿no? Entonces, por ahí va la respuesta a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, yo tengo ahí muchas cosas que hablar, pero no quisiera todavía soltarlas ahora, ¿no? Eh, Cuando yo empecé dolor, llegaba una rodilla y, el doctor Aylas ha levantado la mano. Vamos a darle, el doctor Aylas es un médico también que ha sido de la casa, nos ha acompañado tanto en el Hospital Almenara como en la Clínica del Dolor de Lima, y él se encuentra en Huancayo ya trabajando, haciendo terapia del dolor. Dani, cuando quieras. Doctor, muy buenas noches. Eh, Agradecido por la oportunidad, ¿no? Y felicitar al exponente, ha sido una exposición muy completa. Hace un par de años también hice una revisión, doctor, no sé si recuerda, sobre ácido hialurónico, ¿no? Eh, en ese entonces, bueno, la Unión Europea no lo reconoce dentro de su seguro de salud, ¿no? Como los americanos, por ejemplo, que sí lo tienen dentro de su paquete, ¿no? Lo que vendría a ser en nuestro caso, pues el CIS o el E-Salud, ¿no? Y seguramente, pues se basan en el tema este de los estudios muy sesgados, ¿no? Que como bien lo dijo el doctor Arenas, pues a veces lo queremos dirigir a donde nos conviene o a donde la industria nos obliga, ¿no? Eh, no sé si la doctora ha visto ese punto, los seguros de salud en la Unión Europea lo consideran ahora, como les repito, hace un par de años no lo consideraban, ¿no? Ningún tipo de marca de ácido hialurónico para ser específicos, ¿no? Y en la práctica personal, bueno, estamos haciendo dolor en Huancayo, gracias a usted, doctor, los conocimientos vertidos, ¿no? Aprendidos en Lima, en Almenara, en la Clínica del Dolor. Y sinceramente, pues a raíz de ese estudio yo no he usado muy pocas veces el ácido hialurónico, ¿no? Más estamos usando el plasma, ozono, plasma ozonizado y proloterapia, ¿no? Entonces, nos va muy bien con esos casos y pues ya los grados severos, ¿no? Definitivamente optamos por hacer un bloqueo de geniculados, estamos implementando el tema de la radiofrecuencia y en casos pues con mucho dolor, pacientes que no responden a los bloqueos geniculados, pues ya los mandamos al tema del quirúrgico, ¿no? Eso sería, doctor. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, Dani. Sí, es muy cierto lo que le está diciendo el doctor. Eh, Nosotros el mes pasado ha habido un curso de exosomas, ¿no? Y nosotros hemos presentado una casuística de casi 140 pacientes con exosomas en diferentes articulaciones, ¿no? Siendo la que mayor hemos usado en la articulación de la rodilla, ¿no? Con más o menos, mm, mm, yo diría hasta un 60, no lo tengo acá ahorita, lo iba a revisar antes de entrar, un 60% de alivio, ¿no? El tema es que el exosoma cuesta casi igual que lo de un ácido hialurónico de alto peso molecular. El exosoma se supone que es una carga genética regenerativa y antiinflamatoria y analgésica. De modo que debería ser, a mi criterio, mejor que un ácido hialurónico. Eh, yo estoy enfrascado en tratar de demostrar que el exosoma dura más allá del año que te prometen
la industria que vende el ácido hialurónico, ¿no? Y digamos que se está presentando en mi casuística que ya están pasando mis pacientes el año, ¿no? Incluso los hemos hecho seguimiento por vía telefónica. Y hoy día ha llegado una paciente que el 2 de febrero le pusimos el exosoma 5 billones y a los 30 días le repetimos 5 billones más, que es como lo proponen los colombianos, que son los que en estos momentos tienen más influencia en la manera de cómo usar los exosomas en nuestro medio, ¿no? Más que es el GENIT, creo, ¿no? No sé si el GENIC te propone dos puestas, pero eh, los colombianos han sido enfáticos en esto. Resulta que yo lo combino siempre con ácido hialurónico de bajo peso molecular, no lo combino con alto peso molecular. Eh, no me gusta combinarlo mucho con plasma rico en plaquetas por lo que, un poco por lo que ha dicho el doctor Arenas, ¿no? Porque en ningún momento se habla de que los exosomas tienen un efecto inflamatorio para producir después un efecto regenerativo, ¿no? No está descrito eso como su mecanismo de acción, de modo de que no estarían contraindicados, por ejemplo, los corticoides en el uso de exosomas, eso no está claro, ¿no? Eh, en este curso que hubo, siempre lo que hemos querido hacer en intraiscal es poner ozono con exosomas, ya yendo un poco, saliendo un poco del ácido hialurónico. Y hay un doctor colombiano que lo está empezando a hacer, pero usa, dice, el ozono en concentraciones bajas, de 10 a 15 miligramos por mililitro, y lo pone el exosoma, ¿no? Se dice que el ozono es una molécula tan reactiva que destruye a la microvesícula del exosoma, pero según el doctor, a dosis bajas esto ocurriría menos frecuentemente. Últimamente, ya me he convencido, me he, digamos, decidido a empezar a combinar la radiofrecuencia con los exosomas. He hecho 3 o 4 casos recientemente, bueno, en estos últimos 2 o 3 meses, y pareciera que van mejor cuando le combinas el exosoma con la radiofrecuencia, ¿no? El último es un paciente de cadera, que le hicimos radiofrecuencia del nervio geniculado de ambas caderas y con exosoma 5 billones eh, colocados por artroscopía, ¿no? Entonces, digo, o sea, por vista radiológica, ¿no? O sea, pintamos contraste, la articulación se pinta bonito y ahí le pusimos los exosomas, ¿no? Eh, no se puede decir, digamos, lo hemos visto a los 10 a los 15 días al paciente, a estos dos pacientes, y tenía un alivio mayor del 60%. Eh, y eso haría pensar de que más es el exosoma que la radiofrecuencia en ese momento de del curso de la enfermedad y el tratamiento, ¿no? Se sabe que la radiofrecuencia en la mayoría de los pacientes hay que esperar hasta casi 3 meses para ver el efecto beneficioso final de la quemadura o sí, de la ablación del nervio, ¿no? Térmico.
Eh, Muy pocos casos son los que solamente, o sea, haciendo radiofrecuencias desde el primer día ya están, o de los primeros días están sin dolor, ¿no? Eso es porque tuviste mucha suerte en agarrar los ramos sensitivos y no motores de los nervios recurrentes del obturador y del femoral, ¿no? Eh, no sé qué dirá el doctor Edilberto Buendía. Edi, disculpa que mencione tu nombre. Hola, hola, buenas noches con todos. Yo Gracias creo que tú también estás por ese por, camino. por la oportunidad. Sí, 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 doctor. Justamente también cuando usted al principio dijo que no había tenido muchas experiencias con el ácido hialurónico y eso también lo motivó a tocar el tema. Igualmente, ¿no? Yo la verdad no uso mucho, pero sí han habido algunas ocasiones en que lo hemos utilizado acá en el centro médico. Yo normalmente, digamos, hablando del tema de rodilla, los afronto, en especial los que son de moderada, ¿no? Una artrosis moderada, grado 2 3 por ejemplo, eh, con este tipo de técnicas, ¿no? Por ejemplo, sí, siempre utilizo la ozonoterapia de inicio, ya unas cuantas sesiones hasta tener ya un efecto analgésico más o menos ya importante, el paciente se siente aliviado y ahí es donde entro a tallar con un tratamiento regenerativo. Puede ser plasma rico en plaquetas o exosomas de células madre. También a veces eso importa mucho la parte económica del paciente, ¿no? También la edad, ¿no? Porque en una persona joven el plasma rico en plaquetas tiene un buen potencial regenerativo aún, ¿no? Pero personas mayores de tercera edad, por ejemplo, ya su plasma rico, su plasma también ya no es con ese mismo potencial. Es que en ellos en especial yo les propongo además los exosomas de células madre. Luego de que veo que ya pasó todo su protocolo, ahí entro a tallar recién con el ácido hialurónico. Les digo que para tener y tener un efecto más sostenido de este beneficio en el tratamiento, les propongo el ácido hialurónico, ¿no? En una sola aplicación, ¿no? Normalmente yo lo hago con guía ecográfica, también por el acceso suprapatelar. Y hasta ahora en esa fórmula me ha ido bien en el tema de las rodillas, ¿no? Eh, Ahora, obviamente también si el dolor es un problema persistente, tenemos que pensar en tratamientos ya mm, orientados, hablando de rodilla, a los nervios geniculados, ¿no? Inicialmente hacer un bloqueo diagnóstico de los nervios geniculados. Si con esto es suficiente, bueno, se maneja de esa forma, pero si no, se puede también recurrir a la radiofrecuencia, ¿no? La radiofrecuencia, generalmente en los jóvenes yo les propongo una radiofrecuencia pulsada y ya en personas ya más mayores, la radiofrecuencia térmica, ¿no? Entonces, esa más o menos es el enfoque que yo hago en el tratamiento. Y el ácido hialurónico, como repito, no lo uso mucho, solamente en esas circunstancias. Y en algunas circunstancias especiales, por ejemplo, tuve una paciente anciana en cadera, ¿no? Que no podía operarse, entonces en ella le hicimos también una ablación de los nervios, ¿no? De la cadera con fenol y le administré este ácido hialurónico de alto peso molecular, con el cual fue muy bien, casi más de un año de alivio. Hace poco recién ha recurrido, se le ha vuelto a colocar, ¿no? Y ya el dolor era mucho menor y la anciana, bueno, se manejaba de esa manera, ¿no? Entonces creo que nuestras experiencias son más o menos similares en cuanto a este manejo, ¿no? Obviamente que sería mucho más interesante que podamos uniformizar los criterios, ¿no? En este caso, en el manejo de ácido hialurónico. No sé, creo que eso es lo que puedo aportar de mis experiencias en este aspecto, doctor Espinosa. Muchas gracias, Edilberto. El doctor Edilberto Buendía es un reconocido médico de terapia del dolor en la ciudad de Arequipa, por si acaso, para los que están aquí presentes. Eh,
Yo, por ejemplo, bueno, sin querer queriendo, estoy haciendo un poco de, entre comillas, investigación, ¿no? He hecho una presentación de mi casuística, así que he tenido ya el grupo etarios, en qué edades fueron, donde se hizo más exosomas o se puso más, el porcentaje de alivios según articulación incluso. Y el siguiente paso es empezar a poner este ácido hialurónico y compararlo con el exosoma, ¿no? Si dura, la idea es que el exosoma, al ser dos dosis, te dé pues 2 años de alivio, ¿no? Porque si solamente es un año, no tiene ninguna diferencia con el ácido hialurónico. Y eso lo pregunté en un curso de estos de medicina regenerativa y me dijeron, bueno, no me dijeron bruto, ¿no? Por, este, por delicadeza, pero me dijeron, pues, no, el uno es regenerativo y el otro solamente es un protector, ¿no? Sí, puede ser que sí, ¿no? Pero lo que importa es el dolor. A la persona, al final y al cabo, no le interesa si le estás regenerando o solo le estás poniendo una grasita, un líquido, un aceite ahí al engranaje para que no duela, ¿no? Entonces, para que justifique su costo y la propaganda que le estamos haciendo a los exosomas, debería durar más de un año para mí, ¿no? Siguiendo el criterio, el protocolo de las dos puestas, ¿no? Porque dos puestas sería como si le pusieras un ácido hialurónico alto peso molecular por año. O sea, igual le va a costar y le va a durar igual 2 años. Entonces, esa es mi lucha ahora, ¿no? Tratar de demostrar que el exosoma dura más que el ácido hialurónico, ¿no? Y tenemos una base de datos de exosomas que todavía lo podemos hacer el seguimiento y empezar a poner ácido hialurónico de alto peso molecular y ver eh, cuánto tiempo de efecto analgésico tiene uno y tiene el otro, y si es que esta diferencia es significativa o no, ¿no? Porque de repente haces radiofrecuencia más, como has hecho, ¿no? Más ácido hialurónico y te ha ido muy bien. O sea, yo creo que en ese sentido le estoy haciendo más caso al doctor Castillo de Ambato, Ecuador, que le está haciendo con mucha más frecuencia esta combinación, ¿no? Aunque él en su charla, él dijo que él se basa en medicina basada en resultados y sus resultados eran muy buenos con esta combinación, pero cuando me tocó intervenir le dije, le- no se lo dije, pero, o sea, en buen romance traté de hacer entender o de mostrar mi posición de que no se trata de medicina basada en resultados, sino ni siquiera medicina basada en evidencia para no darle con palos, sino medicina basada en experiencia, ¿no? Nada más. Pero es muy bonito empezar a hacer investigación, sobre todo si tienes los casos suficientes como para empezar a hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, el doctor Benjamín Arenas, con menos pacientes, ha hecho trabajos muy, muy interesantes en el uso del ozono y en el uso del ozono en la epidemia la pandemia del COVID, por ejemplo, ¿no? Tienen mucha experiencia al respecto. No sé si hay alguna pregunta del auditorio. Espinosa, yo quería hacer una pregunta de algo que he estado haciendo últimamente, ¿no? Que tal vez es un poco una locura, pero a lo mejor algún colega tiene experiencia en eso. Y es lo basado en un ácido hialurónico que ha salido
hace no tanto que viene mezclado con corticoides. Es el Singal, creo que, si mal no recuerdo, ese ácido hialurónico, es norteamericano. Estoy poniendo corticoides previo a la administración de ácido hialurónico y he tenido resultados súper, súper buenos. No sé si alguien más lo ha hecho. Sobre todo en cadera he tenido muy buenos resultados poniendo un corticoide y después poniendo el ácido hialurónico. Mira, yo acabo de poner Singal en una paciente de la semana pasada o antepasada en ambas rodillas. Y bueno, estoy ahorita que mañana mismo voy a hacer que la secretaria lo trate de buscar la historia clínica para empezar a hacerle el seguimiento, pues. O sea, estoy tratando de hacer ciencia como tú la haces, ¿no? Eh, pero yo, por ejemplo, te doy mi opinión. Si yo quisiera comparar el ácido hialurónico con el lexosoma, no debe haber ni una gota de corticoide de por medio. Incluso si lo asocio muy cercanamente a un bloqueo de geniculados con anestésico local y corticoides, ya estoy mm, eh, haciendo mal el corticoide puede dar o sea, ¿cuánto tiempo de analgesia te puede dar un bloqueo y qué efecto puede tener el corticoide en esto, ¿no? Entonces, el Singal, no sé si voy a hacer los pacientes, o sea, definitivamente si voy a tratar de comparar ozono, digo, el ácido hialurónico con exosomas, va a tener que ser el ácido hialurónico que no tenga corticoides, ¿no? Definitivo. Ahora, de que los pacientes van bien, esos sí van bien, pero hay que, como tú lo haces, ¿no? O sea, hay que ponerlo en lápiz, papel y con números, ¿no? Tratando de no ser sesgado uno, ¿no? Doctor Espinosa, hablando de rodilla y de ácido hialurónico, ¿ustedes tienen experiencia en el manejo de pacientes con artritis reumatoidea, con rodillas pues dolorosas y el ácido hialurónico? Aunque yo he leído alguna información, alguna bibliografía que la aplicación de ácido hialurónico tiene un nivel de evidencia 1A más, o sea, la aplicación del ácido hialurónico en pacientes con artritis reumatoidea. Mira, No sé qué experiencia tengan ustedes en eso, pero por ejemplo este Singal podría de repente ir bien en ellos, ¿no? claro, por el corticoide, definitivamente. Ahora, mira, en la artritis reumatoidea, de entrada empiezo con ozono y trato de darle ozono sistémico también, ¿no? Y digamos lo que no me he visto en la necesidad claro, le haces un geniculado primero y empiezas a poner tu ozono, ¿no? Yo aleatoriamente he tomado hasta la sexta sesión de ozono. Si el paciente después del bloqueo geniculado y van 6 sesiones de ozono y el dolor está controlado, le digo que sí, que estamos por buen camino y le trato de completar las 20 sesiones, ya sea en la región de las articulaciones o independientemente en las lumbalgias también, ¿no? No sé si ahí nos puede ayudar el doctor Benjamín Arenas si tiene un número de sesiones de ozono que le digan a él de que el paciente va a ir bien o que no va a ir bien. Sí, Espinosa, como tú dices, la artritis reumatoide ya es un poco más compleja, ¿no? La artritis reumatoide, primeramente lo que trato de hacer es compensarlo bien, o sea, ponerle o bien su metotrexato o bien su leflunomida, y sobre todo leflunomida es lo que más estoy usando actualmente. Y una vez que lo tengo compensado con su leflunomida y la autohemoterapia mayor, o sea, los ozono por la vía endovenosa a través de la autohemoterapia mayor, que es lo principal, ¿no? Controlar su
su estatus inmunológico, y ahí sí podríamos, cuando baje el dolor, colocar un ácido hialurónico y preferiblemente con corticoides. Para nadie es un secreto que el corticoide en la artritis reumatoide es mágico, ¿no? Yo siempre he tenido el criterio que en la medicina existen dos medicamentos indiscutibles. Uno son los antibióticos y otros son los corticoides. O sea, cuando uno quiera buscar efectos de verdad de un medicamento, corticoide y antibiótico. Y el caso típico es una artritis reumatoide. Los pacientes reumatoideos responden muy bien a los corticoides. Yo pienso igual que el doctor Buendía que el Cingal sería una muy buena opción en los pacientes con artritis reumatoide. El número de sesiones que utilizo son 10 autohemoterapia mayor, una vez por semana. Y como tú dices, primero que todo, ozono intraarticular. Empiezo con ozono intraarticular y de verdad que mejora muchísimo. Su escala análoga visual disminuye considerablemente. Sí, todavía tiene terreno nuestro noble ozono. Doctora Basti Rodríguez, ¿está por ahí? Baja el volumen. Baja el volumen. Hola, buenas, estoy acá en sala con mi hijo. Oh, Basti. Bueno, te decía, en el curso que recién llevamos de medicina regenerativa, el doctor, me parece el colombiano, que no me acuerdo su apellido ahorita, Willy creo que era, él dijo, y yo estoy de acuerdo, me parece que es lo más coherente, que toda medicina regenerativa debe ir acompañada de llevar al estado de salud sistémico de la persona de la mayor normalidad posible. O sea, no puedo decirle a un obeso con dolor de rodillas que le voy a quitar el dolor si le pongo exosomas o qué, ¿no? O ácido hialurónico que le va a bajar el dolor, porque imagínate esa presión que tienen esas rodillas. O de repente a un paciente que tiene el reumatoide, colon irritable, insuficiencia arterial periférica, le va a ir bien, pues, ¿no? Porque si está descompensado totalmente de eso, ese dolor de rodillas puede bajar, bajándole de peso, mejorando su sistema inmunológico, de repente quitándole mucho corticoide que está tomando, ¿no? Y luego aplica el regenerativo, ¿no? O el ácido hialurónico, o bueno, yo no tengo experiencia con el ozono porque no uso el ozono. Y hablando más lejos todavía, si nos fijamos, si tiene una cicatriz cercana a la rodilla, que yo por experiencia personal y por lo que he leído en diversos artículos, que las cicatrices son generadoras de dolor no solamente en el lugar donde está, sino a distancia. Entonces, todos esos componentes me parece que se tienen que ver en el caso de un problema de cualquier articulación, de dolor articular o de cualquier otro tipo de dolor. Ver si el paciente está muy descompensado, muy, digamos, hiperactivos simpáticamente o con falta de un estado normal del parasimpático, de tal manera que tenga mecanismos propios de generar analgesia. Entonces, concluyendo en esto, es que en el paciente, para ver si le vas a poner tal o cual medicamento que obviamente es caro, ¿no? Para la mayoría de nuestra población, 1.500 más 500 soles, de 2.000 soles no es poca cosa, ¿no? Entonces, ver primero sus mecanismos, a no ser que tenga mucho dolor, tampoco le va a solucionar el problema. Hay mucho dolor, hay analgésicos potentes que le pueden bajar el dolor mientras se estabiliza eh, de los problemas adicionales o comorbilidades que traiga. Perfecto. Para los que se encuentran, la doctora Basti Rodríguez hace terapia del dolor en Trujillo. Tiene una vasta experiencia también de muchos años y tiene un método holístico de evaluar al paciente que no se debería de dejar de lado eso, ¿no? Estamos ahora con la era de la vitaminoterapia y las sueroterapias, la medicina ortomolecular, la medicina integrativa, la medicina funcional, en fin, una serie de medicinas que están apareciendo
y que nos obligan a reformularnos nuestras, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, también el avance es tan acelerado en tantas otras especialidades que a veces es imposible poder abarcar todo el conocimiento respectivo dado de algún tipo de dolencia, ¿no? Eh, si más bien no hubiera otra intervención, eh, quiero agradecerle a todos por su presencia y sus aportes y nos veremos hasta la próxima. Y felicitaciones a Miluska, que ha estado muy bonita su presentación. Eh, Gracias, doctor. Esta presentación se queda grabada y se cuelga en el canal de YouTube de la Clínica El Olor de Lima o del doctor Víctor Espinosa. Así que ahí la van a poder buscar en este mismo momento, ya yo cerrando la charla, ya trato que lo cargue la computadora y ya lo cuelgo en YouTube. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches, Chao, gracias. descansen.